¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Rodrigo Gendelman, fundador de Santiago Adicto. Voy a sacar un poquito de mascarilla. Hoy día es el Día Mundial del Saneamiento. Estamos acá en el río Mapocho, a la altura de Huelén, justo donde está una de las subidas, bajadas del Mapocho Cicloparque. Pasan constantemente ciclistas y personas caminando. Y queremos hablar hoy día de este río Mapocho que no tiene nada que ver con el río Mapocho de 10 años atrás. Un río absolutamente limpio, un río que ya no tiene ningún tipo de producto peligroso para la agricultura. En algún momento veremos si podemos olerlo un poquitito más de cerca, pero quiero conversar hoy día aquí en el río Mapocho sobre Mapocho Urbano Limpio, este proyecto que se inauguró hace 10 años y que le cambió la cara al río Mapocho, con Cristian Esquivel, gerente territorial de Aguas Andinas. Cristian, por favor, te invito aquí a 1,5 metros de distancia para que se escuche un poquito. Podemos estar sin la mascarilla. Oye, Cristian, hoy día es un día importante. Estamos celebrando y me hago parte porque llevo mucho tiempo tratando de comunicar que este río es un río que no tiene nada que ver con el que había antes de 2010. Y hoy día, en el Día Mundial del Saneamiento, creo que es una buena oportunidad para explicarle a la gente que nos está viendo y que nos está escuchando por qué es un río tan distinto el río Mapocho. Bueno, hoy día pues, estoy orgulloso del río que tenemos. Como decía Rodrigo, hace 10 años atrás este río estaba contaminado con todas las aguas servidas que tenía Santiago, fundamentalmente el sector norte de la capital, o sea, las aguas servidas de las casas caían en el cauce del río. Y lo que se hizo fue un trabajo importante, una construcción de un colector, un tubo grande, gigante, al lado del río, subterráneo, y no se notó la construcción. Hicimos un trabajo muy importante respecto de lo que son los cierres, los piques, que se viera armónico con el parque forestal y con todos los parques que hay alrededor del río. Y finalmente esas aguas servidas a partir del año 2012, están del año 2010, exactamente en 2012 inauguró esta planta, están cayendo directamente en las plantas descontaminadoras de aguas servidas de Aguas Andinas del sector poniente de Santiago, en la comuna de Maipú, la comuna de Padre Hurtado. Y esa agua se descontamina, que es lo más importante, porque el agua se regenera, o sea, se descontaminan en la planta, se regeneran y pueden ser utilizadas nuevamente en la agricultura o para cualquier uso que la gente requiera a futuro, pensando en lo que viene con el cambio climático. Así que yo creo que es un orgullo para Santiago tener este río hoy día que no huele nada. Un río que no huele, un río donde no hay gaviota, un río que en el fondo tiene además una especie de microclima, porque acá corre una brisa deliciosa. En verano tú bajas al río si puedes, ahora que está la posibilidad con el Mapocho Cicloparque, y de verdad la temperatura es mejor, es muy rico estar acá, además este sonido es extraordinario. Fueron más de 20 los espacios, digamos, de aguas servidas que llegaban al río, ¿no es cierto?, contaminándolo, haciendo que nos diera tifus, que nos diera hepatitis, que nos dieran un montón de enfermedades. Ese fue un proceso que duró ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto costó? Porque acá estamos hablando de una inversión además que fue gigantesca si le sumamos las plantas de tratamiento de agua. Correcto. Bueno, esto partió el 2000, partimos con un plan de saneamiento de Santiago que es mucho más amplio que lo que es el río Mapocho. Partimos en el año 2001 con la descontaminación del río Maipo. Ahí se hizo el cierre de colectores, o sea, todas las descargas de aguas servidas del sector sur de la capital, del sector suroriente de la capital, que vertían sus aguas servidas, o sea, el agua de las casas, de los baños, de las duchas, de la cocina, iban directamente al cauce del río Maipo. Se construyó un colector que las intercepta y se lleva esa agua servida a partir del año 2001 hasta la planta El Trebal en la comuna de Padre Hurtado. Ahí se descontaminó el cauce del río Maipo. Luego pasó a ser el cauce del San Juan de la Guada, que también lleva el San Juan de la Guada, ojo, el San Juan de la Guada lleva cerca de 6.000 litros por segundo de agua servida. Ahí estaban todas las aguas servidas de Santiago Centro. Por lo tanto, se hizo lo mismo que en el río Maipo. Se construyó un colector y se trasladan esas aguas servidas hasta la planta de La Farfana para descontaminarla y verterlas después nuevamente al cauce de Nauco Bonilla. Y faltaba la última etapa, que era el río Mapocho. Y eso partió el 2008 con el proyecto, que se inauguró el 2010, pero además hicimos en dos etapas. Uno, el saneamiento del Mapocho y como un proyecto Mapocho Urbano Limpio para contarle a la ciudad que estamos en un plan de descontaminación de aguas servidas como lo tienen solamente los países más desarrollados del mundo, y eso se hizo en un tiempo bastante récord, y el 2012 ya Santiago llegó a tener el 100% de sus aguas servidas descontaminadas. Aquí se clausuraron 21 descargas de aguas servidas, alrededor de 4 a 5.000 litros por segundo de aguas servidas que caían en el río, y que eran parte de lo que contaminaba nuestras hortalizas, aguas abajo, la frutilla, las lechugas. Por eso en los 90 había tanta campaña contra el cólera, el tifus. Por eso todos tuvimos tifus, probablemente los que somos mayores de cierta edad, era algo bastante habitual. Yo te había preguntado la inversión, porque si sumamos las plantas de tratamiento, la Farfana, la planta de Trébol, más todo lo que fue el tema de los colectores, ¿de qué nivel de inversión estamos hablando? 1.300 millones de dólares aproximadamente, es el plan de saneamiento de Santiago. 1.300
millones de dólares. Yo tengo la sensación, y también lo he dicho muchas veces, de que el trabajo que se hizo fue tan silencioso, como tú decías, que la gente no se dio cuenta. Y si eso le sumamos el color café que tiene el río Mapocho, que es producto de los sedimentos, que tiene que ver con nuestra geografía, hay muchos santiaguinos y muchos chilenos que siguen pensando que el río es un río sucio porque es un río café y porque no se dieron cuenta de este trabajo. Por eso es tan importante repetir hasta el cansancio que hace 10 años tenemos un río Mapocho libre de aguas servidas. O sea, está claro, uno hace unos años atrás te das cuenta que el río tenía una serie de olores que alejaban a la gente del río. No existían las riberas al lado del río, menos esta ciclovía que existe hoy día al lado del río, aquí mismo en el lecho del río. Una ciclovía que permite justamente porque el río no tiene contaminación y la gente puede transitar en bicicleta del sector poniente de la capital hasta el sector de Providencia, algo que no ocurría, por supuesto, y que sería imposible con un río contaminado. La inversión fundamentalmente tiene que ver con la condición de colectores y las plantas de descontaminación de agua servida, que Santiago tiene cerca de 15 plantas de descontaminación de agua servida, la más importante el Trebal, Mapocho Trebal, que se llama, que es un complejo, y la Farfana, y luego 15 plantas en distintas localidades. Entonces lo que pasó acá también se replicó en distintas localidades, Melipilla, San José, Maipo, Huim, Paine, o sea, todas las localidades cercanas a Santiago fueron también descontaminadas por un plan de saneamiento que significó sacar las aguas de los ríos, las aguas contaminadas, y dejar los ríos libres, o sea, ríos que vienen de la cordillera con sus aguas naturales. Para ser redundante y para que sea súper claro, el Mapocho como río está libre de agua servida. Totalmente. El San Juan de la Guada está libre de agua Totalmente. servida. El canal San Carlos también está libre de agua servida. Correcto. Eso significa que todo lo que llega también, en el caso del canal San Carlos al río Mapocho, está libre de agua servida. Por tanto, el agua que vemos, digamos, desde sus inicios, ¿cierto? Allá muy arriba, digamos, en el plomo, hasta su no desembocadura porque se mete bajo tierra el río Mapocho, no le llega hoy día en ninguna parte aguas servidas de ninguno de sus afluentes. Y eso es súper claro porque como se descontaminó el Maipo antes, el Maipo es el que alimenta de agua el Gran San Carlos, que en el fondo es un traspaso de agua de la cuenca del Maipo a la cuenca del Mapocho, para regadío. Entonces, el Maipo al estar descontaminado, el Canal San Carlos está descontaminado y el Canal San Carlos desemboca una parte importante aquí en el río, el sector de toda lava, que es parte del agua que estamos viendo hoy día en el río, porque el sector de la agua, el Canal San Carlos que lleva más agua, la puerta de la cordillera del Mapocho hoy día bastante poco. Si hoy día tuviéramos el río Mapocho solamente con las aguas de la cordillera, más las aguas servidas, esto sería, pues fíjate, o sea, no podríamos tener esta ciclovía, no se podría hacer carreras al lado del río, no se podría hacer nada. Podríamos tener el parque de la familia, de hecho. Exactamente. Es un parque que está inmediatamente al lado del río y en el cual también, bueno, Agua Andina tuvo un protagonismo importante en su financiamiento, digamos. Se recupera la ribera y todo lo que significa la vía, la fiesta al aire libre, que en el fondo ustedes lo pueden ver acá, con la gente que baja en bicicleta al lado del río, que no tiene olor, y le permite justamente disfrutar de un río, como dice Rodrigo, esta brisa especial que hay acá abajo, que es como estar cerca de la playa, ¿no? Freddy Cristian, este Esquivel es gerente territorial de Aguas Andinas. En las plantas de tratamiento, entre otras cosas, se genera además energía limpia. Sí. Parte importante de la energía que necesita la propia planta de tratamiento, en el caso por ejemplo de la Farfana, viene de este cambio que se hace entre las aguas servidas y la energía limpia. ¿Por qué nos cuentas un poco de Sí, eso? bueno, el plan de saneamiento no es una cosa que se hace una vez y se acaba, va evolucionando con el tiempo. Y parte de la evolución de las plantas de descontaminación de agua servida, que lo que hacían en un primer momento era descontaminar la agua servida y vertir esas aguas limpias al río, hoy día, a partir del proceso de descontaminación de agua servida, las plantas producen sus productos súper importantes y benéficos para el medio ambiente. Primero que todo tenemos el agua limpia, regenerada. En el proceso de contaminación se producen unos lodos que sirven para la agricultura como un beneficio para poder sembrar después, o sea, recuperador de suelo. Y además también en el proceso de descontaminación de agua servida se produce gas dentro de las plantas. Un biogás que en la planta de la Farfana se reutiliza para poder generar gas de ciudad y se alimenta cerca de 100.000 vecinos de Maipú, que son hoy día que se abastecen con gas natural de la planta de la Farfana. En la planta, por ejemplo, Trebal Mapocho, lo que se hace ahí es que con el gas producimos energía eléctrica y abastecemos cerca del 90% de lo que utiliza la planta misma para funcionar. Por lo tanto, las plantas hoy día son una biofactoría, que lo que significa es que reutilizan todos los residuos y los convierten en activos para poder producir algo limpio. Ah, maravilloso. Bueno, ¿dónde están estos colectores de aguas servidas que no vemos? O para que nos den una dimensión, ¿están en las paredes? ¿Están acá debajo? ¿Dónde están? Bueno, en Santiago tenemos una red de colectores que es en 12.000 kilómetros más o menos. ¿Ya? Son las redes mayores, redes pequeñas, las que salen de las casas, etc. Pero el colector mayor que está al lado del río está justamente acá, por afuera del río, en un costado del río, que va desde más o menos desde la comuna de
es de toda lado, tu Providencia se junta Providencia con Las Condes hasta la comuna de Maipú. Son 28 kilómetros de tubería que va desde 1 metro de diámetro hasta 4 metros de diámetro, hasta 12 metros de profundidad, y se construyó bajo una tecnología muy importante, sobre todo en liner, que tú haces un pique, ingresas al hoyo y después vas avanzando como los topos, ¿ah? Y vas uniendo los piques. Por lo tanto, es menos invasivo, no tienes que hacer una zanja en la vía. Por lo tanto, la gente no se dio cuenta que trabajamos durante 3 años acá y construimos un tremendo colector que lleva el agua servida hasta la planta de las Farfanas en Maipú. Cuando un niño, no sé, tu hijo te dice, pero papá, pero el río es café, es sucio, papá. ¿Cuál es la respuesta más fácil de entender de por qué este río va a ser siempre café, pero está completamente libre de agua servida hoy día? Bueno, en Santiago tenemos ríos que son correntosos, ríos cordilleranos, la pendiente de la cordillera hace que los ríos tengan mucho sedimento. Este río está fundamentalmente abastecido por el río Maipo hoy día, a través del canal San Carlos, y el río Maipo es un río que tiene mucho color café, además que está alimentado del río Colorado, por lo tanto no significa que tenga contaminación, tiene tierra nomás, solamente eso. Uno se da cuenta que tiene contaminación porque no hay olor. Y tampoco se da cuenta que acá que estaba lleno de gaviotas, y las gaviotas son carroñeras, como ustedes saben, por lo tanto están buscando todos los desechos. En este caso no tenemos desechos, excepto que haya un desecho, qué sé yo, algo que alguna persona haya decidido botarla al río. Que bote algo, pero lo que es los desechos de aguas servidas del alcantarillado Santiago no están acá, están directamente en los tubos y están en las plantas para descontaminarlos. Yo te propongo que para ser bien práctico y demostrar lo que estamos hablando, metamos las patitas al río y hagamos el ejercicio de oler además el agua, digamos, para que la gente no crea que esto solamente son palabras bonitas. Ningún problema, hagámoslo. Ya, vamos entonces. A ver, para sacar la mascarilla. Bueno, nos sacamos la mascarilla, nos mantenemos la distancia. Me iba a ser más rápido que para ti, porque debería haber venido solamente con chala. Acá. Pero no importa, total. Nos arremangamos. Lo que sí debe estar helada, debe estar muy helada porque seguro. Los deshielos de esta época son los que van provocando que el agua sea muy helada. Pero lo importante es que está limpia y es un agrado estar acá. No, y la corriente es fuerte, por eso esto para niños chicos no es recomendable, para adultos sí, pero tratando de mantener como el equilibrio, porque la corriente tira fuerte. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar con los pantalones arremangados. Oye, ¿cómo se llama la carrera que se hace acá todos los años? La carrera que se llama Mapocho Río Arriba. Me cuesta un poco eso, porque el río está descontaminado y se puede utilizar justamente para que la gente tenga esparcimiento. Yo creo que eso es lo atractivo. Eso se hace en otoño. Se hace por ahí por mayo. Este año se hizo por pandemia, obviamente. Vamos entonces a celebrar este Día Mundial del Saneamiento y estos 10 años de Mapocho Urbano Limpio. Con la playa aquí. Arenita, como la playa, exactamente. Ojalá. Rica el agua. No, voy con cuidado. Es una especie de piedra grande que parte un poco rocolosa. Hasta acá no me mojo. Mira, esto es lo que a mí me encanta hacer. Tomar agua, o sea, no tomar agua en las manos, quiero decir. Oler el agua. No tiene ningún olor. Es igual que si uno oliera un río en el sur de Chile. Totalmente. Olor a agua. Olor a agua. De hecho, olor a agua de río, pero muy helada así, pero agua de río. Bueno, otra vez el año pasado me metí igual y la gente decía, pero estás loco, te va a dar hepatitis. El río está libre de aguas servidas, aquí no llega la porquería que llegaba antes. Llevamos 10 años con este río así. Si no, yo sería bastante pelotudo estar haciendo lo que estoy haciendo y créanme que no lo soy porque soy un hombre de familia. Y somos una envidia además de los países vecinos. Los países vecinos no tienen saneamiento de su agua servida. O sea, Chile tiene el 100% del agua servida saneada, contaminada, cosa que no ocurre ni en Argentina, ni en Bolivia, ni en Perú, ni en ningún país vecino que tengan su agua servida descontaminada. Así que este es un logro país, yo creo. Es un logro país absolutamente y es un logro ciudad. Esto hace que Santiago, uno de los grandes aportes a la calidad de vida que tiene esta ciudad, tener una ciudad que recorre una cantidad impresionante de comunas con aguas servidas, con caca, y compararlo con un río libre de agua servida, es que es impresionante la diferencia y eso permite los parques. Hoy día se está construyendo el Parque Mapocho Río, son 9 kilómetros de borde de río, donde las propias familias de Cerro Navia han pedido, y las familias de Quinta Normal, que haya bajadas a la playa como había muchas décadas atrás para que las familias puedan
gozar la playa del río Mapocho en el borde. Exactamente. Ese parque va a incluir playas en el río O sea, Mapocho. todos los proyectos y sueños respecto a un río son posibles a partir de que el río esté descontaminado. O sea, el río navegable, lo que se les ocurra, es posible a partir de un río descontaminado. Un río con agua servida sería imposible hacer cualquier cosa. Y eso cuesta mucho. Para los países desarrollados les costó 40 años llegar a tener la descontaminación total de su agua servida. Acá se hizo en 12 años a nivel de Santiago y en 10 años a nivel nacional. O sea, un logro país muy importante y que confirma un poco lo que es el trabajo de este público-privado, este convenio público-privado que piensa en el país a futuro, no solamente en 2 años, sino que en 30, 40 años más. Oye, les quiero contar que a las 2 de la tarde en Radio Dura, en el programa Santiago Adicto, vamos a estar profundizando esta conversación con Cristian Esquivel, hablando del Mapocho Urbano Limpio y de estos 10 años, hablando del Día Mundial del Saneamiento y recordando nuestra anécdota de habernos metido hoy día con las patitas al agua frente aquí al Mapocho Cicloparque. El agua es fresquita, exquisita. Aproveche de bajar al río. Hay 3 bajadas subidas. Esta que está frente a las Torres de Tajamar, acá en Huelén. Hay una en Purísima y hay una que está en Recoleta. En esos 3 lugares usted puede bajar todos los días de lunes a domingo gratis con su bicicleta o caminando y haga el ejercicio de meterse aquí en la orillita. Pruebe el río, lo fresquito que está y huélalo para que vea que no huele A nada. a nada. Maravilloso. Panorama ideal. ¿Ah? Panorama ideal. Exacto. De hecho, Exactamente. nunca lo he hecho, la verdad que es bastante rico, refrescante, así que es recomendable hacerlo aquí en el centro de Santiago. Entonces nos encontramos más rato en la radio, Perfecto. Cristian. Nos despedimos como tiempos de COVID-19. Chao. Chao, Rodrigo. Chao.